Hola chicos, ¿qué tal? Hoy iniciamos este recorrido por esta biología básica, la teoría, y desde hoy vamos a empezar a ir viendo un conjunto de temas que van a ir aclarando todo lo que se refiere a los conceptos básicos que se van a encontrar en el manual de biología. Estas presentaciones las estamos haciendo conjunto la profesora Amelia Mateo y quien les habla, Miguel Santiago Núñez. De momento me quito de aquí debajo para tener una mejor visión de la pantalla. Entonces, cuando hablamos de la diversidad de la vida, nos encontramos que hay una gran diversidad y diferencia y distintos tipos de organismos que habitan nuestro planeta. Es interesante conocerlo porque no todo es igual. Pero antes de eso, es bueno ponernos en contexto y conocer qué es biología, ya que esta sería la clase que abriría las puertas a todos los demás temas que iremos viendo más adelante. Entonces, tenemos que el término biología, como lo conocemos actualmente, fue utilizado por primera vez por Lamarck, Tribanus, entre otros, entre 1776 y 1802. Algunos de estos autores lo utilizaron sin conocer que otro ya lo había utilizado. O sea, cada uno planteó un término parecido y al final estos términos se aunaban y se referían más que nada al estudio, leyes, cuestiones filosóficas con relación a los elementos que constituyen la vida. Pero si nos vamos a los orígenes de cómo surge el estudio de biología, nos encontramos con el primer personaje, con el viejo Aristóteles. Yo imagino que algunos de ustedes llegó a compartir con él cuando era joven en su campo, en su barrio. Entonces, Aristóteles describió más de 500 especies. Aristóteles lo dividió en dos grandes grupos, animales y plantas. Y fíjense cómo esta división ha calado tanto que aún en la actualidad hay muchos niños y personas que entienden que solo hay dos tipos de organismos, animales y plantas, y hay otros que agregan un tercero que serían microorganismos o bichos, para describir todas aquellas cosas que como que no parecen plantas, pero tampoco parecen animales. Nosotros aquí vamos a ir tratando de limar estos conceptos y encauzarlos para que de alguna manera ustedes, manteniendo esas ideas, puedan agregarle nuevos conceptos que le permiten hacer ciertos cambios en las mismas. El segundo personaje que vemos aquí es Galeno. Galeno, de aquí es que a los médicos también se les llaman galenos. Este fue un anatomista, hizo varias pruebas para ver la fisionomía de distintos tipos de homínidos, o sea, de monos. Luego tenemos a Hipócrates y por eso es que en la actualidad también se firma, bueno, es opcional, el juramento hipocrático. Entonces, Hipócrates es considerado el padre de la medicina porque también llegó a describir enfermedades y los famosos humores. Los humores no tiene que ver con si ahora estoy triste o no, sino tenía que ver más que bien según mi personalidad. Si yo era colérico, era sanguíneo, pues con él es que arranca toda esta terminología. Adelantando un poquito más en la historia, tenemos a San Alberto Magno. Este papa, aparte de encontrar animales y plantas, agrega un nuevo elemento a su clasificación que fueron inorgánicos. Es decir, yo tenía cuestiones con vida y tenía otros elementos que no tenían vida. Luego tengo a Gregorio Mendel, que es considerado el padre de la herencia o el padre de la genética. Y ya yo estoy más que seguro que ustedes han escuchado hablar de Mendel. Desde la parte que tiene que ver con los cruces en los cuales yo cruzaba una flor roja y una flor blanca y me daba una rosada, o si ponía una blanca y una rosada, al final me seguían saliendo rojas. Estos cruces de Mendel que vemos para ver cómo se va transmitiendo las características de una generación a la siguiente. Tenemos también a Robert Hooke. Robert Hooke fue el primero que observó células, solo que en su tiempo él no sabía que eran células. Él lo que observó fueron unas celdillas huecas en una lámina de corcho. Luego, más adelante, se dan cuenta de que eso que él vio ahí que era hueco,
pues no era hueco, era una célula, solo que en ese momento estaba muerta. También tenemos a Theodor Schwann y Matthias Schlein. Estos comienzan ya a sentar las bases de lo que sería la teoría celular. Esta teoría celular, que la vamos a ver un poco más adelante, tiene cuestiones fundamentales que van entre que todos los organismos vivos están compuestos por células, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, toda célula proviene de una célula anterior. Entonces, estos conceptos son los que nos marcan para ir descartando un conjunto de teorías que surgen o habían surgido previamente, como la de la generación espontánea y demás, se caería por esta teoría. Porque piensen lo siguiente, ¿al mango le salen gusanos? Muchos dirán que sí, otros que no. Pero en general todos han visto eso, que al mango le sale gusano sin tú date cuenta. Yo te pregunto, pero ven acá, ¿cómo es posible que al mango le salga gusano? ¿De dónde salen esos gusanos? Y yo veo el mango y no veo nada, o sea, no le veo por dónde pudo haber entrado. Pero si nos fijamos bien, cuando el mango tiene gusano, normalmente se ve una parte como negra. Pues les cuento que el mango no produce gusano porque el mango es una planta. Como es una planta, es un tipo de organismo que no es compatible genéticamente con los animales. Eso significa que no vino un gusano, se apareó con una planta y de ahí salió un mango gusano, nada de eso. Lo que ocurre es que yo tengo un tipo de mariposa que va volando, u otro tipo de insecto, pero en este caso una mariposa, va volando, se posa en el mango, tiene en la parte posterior de su abdomen algo que se llama ovopositor, que sería como un palito finito, va y lo introduce en el mango y de ahí es que salen los gusanos. Entonces vemos como el mango sigue siendo mango y el gusano es gusano porque es un animal, son dos cuestiones totalmente distintas. Lo único es que el gusano se alimenta del mango y tampoco sería un gusano, sería una larva de insecto. Luego de eso vamos a tener a Watson, Crick y Rosalind Franklin, que fueron los que nos plantean la estructura del ADN. Cuando nosotros vemos el ADN que parece una doble hélice, una escalerita, pues estos personajes fueron los que nos mostraron cómo era. También tenemos a Alexander Oparin y él plantea que el origen de la vida se originó a partir de materia inorgánica. Esto que le he dado ahora es una visión muy rápida y he tomado solamente algunos autores al azar, no tienen que ver, hay algunos que no he puesto que quizás tengan más relevancia, pero para estos fines es solamente orientativo para que conozcan que han habido personajes en la historia que nos han dado distintas visiones y han ido, todo este conocimiento lo han ido acumulando hasta llegar a nuestros tiempos. Si pasamos al patio, aquí a Dominicana, tenemos, a mi entender, tres personajes fundamentales. El padre Julio Cicero, este fue uno de los pioneros en la zoología, botánica y ecología. Llegó a hacer varios cruces de ratones, también llegó a hacer varios cruces de maíz y sacar algunas líneas, según tengo entendido, bastante buenas. Tenemos a Eugenio de Jesús Marcano, considerado por muchos el naturalista nacional. Este profesor fue autodidacta y fue impresionante toda la labor que hizo, trabajando con zoología, botánica, hasta geología llegó a incursionar. Tenemos a Idelisa Bonelli, al igual que los dos anteriores, fundó la Escuela de Biología y es la madre, considerada por muchos, de la biología marina. Ya vamos a pasar aquí a la biología y vamos a empezar. ¿Qué significa biología ya hablando en términos actuales? Pues es el estudio de los seres vivos, a su vez sus aspectos y manifestaciones. Entonces, como la biología es una ciencia, lo que busca es el conocimiento, que tiene que ser racional, no puede ser algo ilógico. Tiene que ser sistemático, es decir, tiene que tener un orden, por lo que permite ser repetido por otros. Yo no puedo decirle a uno, mira, esa pared es blanca, siendo verde. Si yo digo que es blanca y es verde, estoy diciendo irracional. Pero luego si yo digo, mira, yo determiné que esa pared es blanca porque lo primero que hice fue que miré una paleta de colores, luego de eso me di cuenta de que estaba mal identificada, o sea, yo estoy haciendo algo ordenado. Por tanto, cualquier persona que quiera verificar lo que yo estoy diciendo, si sigue mis pasos, debería llegar a la misma conclusión.
Entonces, lo último es que tiene que ser falible. Entonces, esto de la falibilidad tiene que ver cómo la ciencia va cambiando, no tiene conocimientos acabados, sino que mientras va pasando el tiempo, esta misma ciencia va acumulando nuevos conocimientos que le permiten ir modificando algunos conceptos que tenía en un momento y ya luego pueden ir cambiando. Entonces, esto ha pasado en diferentes momentos de la historia y hasta con los nombres de varias especies que han ido cambiando. Y aquí entonces vamos a iniciar con esta clasificación. Aquí tenemos la clasificación aristotélica. Tenemos animales y tenemos plantas, Animalia y Plantae. Entonces, ¿qué se agrupan aquí? Pues todos los organismos que se parecen a animales y todos los organismos que parecen plantas. Esta semejanza puede ser de distintas formas. Puede ser una semejanza morfológica, o sea, de su estructura, puede ser una semejanza también genética y puede ser una semejanza sistemática que aúna estos dos, pero tiene que ser ordenado. Entonces, todos estos conceptos me van dando semejanza. La semejanza va más allá de lo que yo puedo observar. O sea, a mí dos cosas me pueden parecer iguales, pero no por eso son iguales. Piensen rápidamente, yo tengo un par de gemelos idénticos. Estos gemelos idénticos yo lo veo y son igualitos, hasta genéticamente, pero cuando me detengo me doy cuenta de que son dos personas totalmente distintas, aunque físicamente y hasta genéticamente se parezcan. O sea, la diferencia de ellas va más allá. Son dos personas con dos conciencias totalmente distintas. Entonces, estos cambios que han habido con relación a los nombres y a la organización que teníamos de solo animales, solo planta y todo se agrupa ahí, pues ya no es así. Vamos a tener que aprendernos esto. Ya no es así y ya ha cambiado. Ya en el siglo XIX se proponen nuevos reinos, es decir, que ya hay más clasificaciones, y esto es gracias a los estudios de biología molecular y a los estudios en particular del ácido ribonucleico ribosomal, el ARN, que nos ha permitido ya darnos cuenta de que hay diferencias más allá de las que estamos observando. Entonces, según la clasificación actual, vamos a tener dominios. Para entender rápidamente lo que es un dominio, vamos a imaginarlo que el dominio sería el planeta Tierra. O sea, el dominio completo sería como el planeta Tierra. Pero este planeta Tierra se dividiría a su vez en pequeños dominios. ¿Y cuáles serían estos pequeños dominios? Los continentes. Por tanto, ¿cuántos continentes yo tengo? Según esta clasificación, 3 continentes. De derecha a izquierda yo voy a tener el continente Bacteria, el continente Arquea y el continente Eucaria. Cada uno de estos continentes va a tener un país, que en este caso lo vamos a llamar reinos. Entonces, yo tengo rápidamente un continente que se llama Bacteria, un continente que se llama Arquea y un continente que se llama Eucaria, que tiene a su vez países. Cada país se va a llamar reino. Vamos a empezar con el dominio Bacteria. El dominio Bacteria tiene un solo país, que en este caso es un solo reino, que se llama a su vez Bacteria. La característica que tiene el dominio Bacteria, al igual que el dominio Arquea, es que son procariontes o procariotas, es decir, no tienen núcleo. Sus células no tienen núcleo. Entonces, algunas de otras características que componen son unicelulares, microscópicos y tienen pared celular formada de peptidoglucano. Recuerden esto, una diferencia fundamental que tenemos entre Bacteria y el próximo continente que vamos a ver, que se denomina Arquea, es el peptidoglucano. Importancia que tienen las bacterias. Bueno, degradan restos de plantas, animales, productos de desecho. También, al descomponer esto, lo que hacen es que crean fuentes de carbono, nitrógeno, que son elementos sumamente importantes para la nutrición y el desarrollo de otros organismos. Si alguien aquí del campo y ha estado en el momento en el cual se está abonando, se da cuenta de que se le echa un tipo de abono a las plantas que se denomina triple 15, que es fósforo, nitrógeno y potasio. Pues vemos que cuando viene la descomposición, las bacterias ayudan a liberar parte de estos compuestos químicos y lo devuelven al suelo. O sea que
Vamos, aquí no hay nada que está al azar, sino que nos damos cuenta de que todos los organismos dentro del ecosistema tienen una función particular, que a su vez se conecta con las funciones de otros organismos, creando una dependencia. En la industria son utilizados también en la fabricación de queso, yogur y otros alimentos, y pueden transformar materiales de desechos reactivos, y algunos se utilizan hasta en los derrames de petróleo. Hay que tener presente que algunas bacterias son patógenas de animales y de plantas. Entonces sería bueno pensar cuáles bacterias ustedes conocen que producen enfermedades a los seres humanos. O sea, piensa ahora rápidamente, ¿qué bacterias yo conozco que pueden estar afectando al hombre? Pero luego cuando pienses en esa bacteria, comienza a pensar en todas las demás bacterias que tú desconoces que no te afectan, que lo que hacen es que te proveen un beneficio indirecto. Vamos ahora con el dominio arquea. Si se fijan y recuerdan lo que le dije con bacteria, característica fundamental, ambos procariotas. Significa que ambos son carentes de núcleo. El dominio arquea tiene, como pueden ver, un solo reino, un solo país que se llama igual, Arquea. Estos organismos, a diferencia de las bacterias, son extremófilos. Significa que viven en zonas extremas, es decir, en temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces, su uso a nivel industrial ha sido relacionado con la producción de soja. Si se fijan, la imagen que está a su izquierda es el Parque Nacional Yellowstone, y los distintos colores que ven ahí es producido por bacterias. Pasamos ahora al tercer continente, y en este caso el continente que tiene más países, que se denomina el dominio eucaria. Este dominio está compuesto por los organismos eucariotas. ¿Qué significa eucariota? Que tienen núcleo. O sea, vamos a recapitular, el dominio bacteria y el dominio arquea no tienen núcleo, y la diferencia entre bacteria y arquea es que bacteria tiene en su pared celular péptidoglucano, arquea no. Pero aparte de eso, las arqueas son extremófilos, significa que viven en lugares extremos. Cuando voy a eucaria todos tienen núcleo. No le menciono a ustedes, a ninguno le he mencionado, lo que sean microscópicos y demás, porque yo tengo en eucaria, tengo algunos organismos que también son microscópicos. O sea, el que yo no pueda ver a simple vista no sería una característica para yo decir que es una bacteria, es una arquea o es una eucaria. Entonces, eucaria yo voy a tener 4 grandes países. El primero es protista, el segundo es fungi, el tercero es planta y el cuarto es animalia. Entonces, empezando por el reino protista. Aquí yo voy a encontrar organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares. Aquí también yo voy a encontrar los organismos que ustedes ya de seguro conocen o ha tenido, espero que no, pero bueno, que son las amebas. En el caso de la eugenia es interesante y se la voy a explicar en un momento. Pero vamos a aclarar la ameba. Las amebas producen la amebiasis, que suele ser una enfermedad gastrointestinal. En la Universidad Autónoma, los que van a entrar ahora, tienen que tener pendiente de que en la Universidad Autónoma hay lugares muy higiénicos para comer y que se puede, empezando por el comedor. Cuando ustedes comiencen a comer en la UAS, fíjense bien dónde están comiendo mis hijos. Lo normal es que cada semestre yo tenga al menos 1 o 2 estudiantes que en mi consejo al parecer les resultó nada interesante y terminan con una amebiasis. Y lo grande es yo diciéndole a mis hijos, cuídense en cuanto vayan a comer, no coman en todos los lados, no tomen todos los jugos. Hay jugos que son adivinadores. Sí, que tú tienes que adivinar qué tienen aparte de lo que te dicen. O sea, ese jugo de China, sí, pero aparte de China, ¿qué más va a tener? Entonces suelen tener una buena amebiasis. La eugenia, y yo tengo también aquí el que está en el centro, esta imagen, el azul con verde, es, al igual que la eugenia, tiene cloroplastos. Si tiene cloroplasto, significa que puede hacer fotosíntesis. Este personaje que está en el medio, ustedes lo conocen. Piensen ahora mismo fríamente en esta canción de este sabio que decía, viven en una piña debajo del mar. Pues bueno, el archienemigo
de Don Cangrejo es plancton. Pues ese que ustedes ven ahí es plancton. Y los plancton tienen cloroplastos. Como tienen cloroplastos, pueden producir fotosíntesis, o sea, pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Si pueden realizar el proceso de fotosíntesis, significa que pueden eliminar dióxido de carbono del ambiente, o mejor dicho, secuestrarlo y liberar oxígeno. Las plantas, por si acaso, no eliminan el dióxido de carbono del ambiente. Lo que hacen es secuestrarlo. ¿Qué significa secuestrarlo? Que vienen, lo toman, lo utilizan para formar sus alimentos y lo vuelven parte de su cuerpo. Pero cuando se corta un árbol, todo ese carbono que se fue secuestrado es liberado. De ahí el problema de estar quemando árboles. Y recordarles que el humo no es un gas, el humo es sólido, son partículas sólidas en suspensión. Por eso es que tenemos los problemas respiratorios cuando arde Duquesa y demás. Los protistas también pueden causar, con relación a algunos que le mencioné, como la ameba, y también tenemos la giardia, entre otros, enfermedades gastrointestinales, fuerte dolor de barriga y cólicos. Entonces, luego vamos a pasar al segundo país o segundo reino, que se denomina fungi. Fungi es el reino de los hongos. Y los hongos no son plantas ni son animales. Profesor, ¿y entonces qué son? Hongos. Los hongos son hongos y pertenecen al reino hongos. Eso tenemos que tenerlo claro. Los hongos son heterótrofos. Quiere decir que no realizan fotosíntesis, no tienen cloroplastos. Absorben nutrientes y poseen una pared celular formada de quitina. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Las plantas tienen una pared celular formada de celulosa, los hongos de quitina. Se reproducen por esporas. Los hongos son descomponedores y forman simbiosis con las raíces. Simbiosis quiere decir que forman una comunidad, por así decirlo, en la cual ambos se benefician. Entonces los hongos les sirven de beneficio a las raíces de las plantas porque pueden tomar los compuestos químicos y ayudarlos a que sean digeribles para las plantas, y las plantas le dan soporte y demás a los hongos. Entonces es una simbiosis que hay ahí. Algunos son comestibles, por eso he puesto la foto aquí de los champiñones que están encima y la pizza que tiene levadura. Entonces en la industria es muy utilizado los hongos. Algunos también pueden producir enfermedades, como pueden ser esa de la uña, en la piel, hasta en los pulmones. Luego vamos a tener el reino planta, el reino plantae. El reino planta tiene una característica fundamental y es que son fotosintetizadores y a su vez son pluricelulares. Recuerden que yo mencioné que el reino protista tenemos organismos uni y pluricelulares. Aquí en plantas todos son pluricelulares, todos. Además de ser fotosintetizadores, es decir, que pueden producir sus propios alimentos a través del rompimiento de una molécula de sol, como he dicho, de un fotón de luz. Tenemos que tienen una pared celular que es súper fuerte, o sea, muy dura, que está formada de celulosa. Y es por eso que si uno intenta comerse un apio se da cuenta de que tiene bastante grosor. Y hay plantas que son vasculares o no vasculares, o sea que tienen un sistema completo que va entre raíz, tallo, hoja, y ahí tienen xilema, floema y demás, mientras que uno que no tienen esa vascularización, como son los musgos y algunas hepáticas. El reino planta es el reino que sustenta la vida de la mayor parte del planeta, porque sirve de alimento a otros animales. Aquí tenemos la vaca, como podemos tener una foto de nosotros también ahí. Entonces es la base de la industria agropecuaria, alimenticia y farmacéutica. Sirven también en la construcción de viviendas. Entonces ahora vamos a pasar al último reino o al último país. O sea, ya vimos el primer país protista, segundo país hongo, tercer país planta, cuarto país animalia, que en vez de llamarse país le estamos llamando reinos. Recuerden, reinos, para que no se me confundan. Aquí yo tengo organismos multicelulares, o sea, organismos con muchas células, y son eucariotas, al igual porque
tienen núcleo y por eso es que pertenecen a este dominio. Su nutrición es heterótrofa, es decir, dependen de otro. Y tenemos organismos muy diversos. O sea, tenemos desde un mosquito, un gusano, hasta un elefante. O sea, tenemos organismos totalmente diversos y distintos. Entonces, este reino tiene muchísimas funciones y una de esas es que permite el equilibrio. Recuerden que en la naturaleza todo está conectado, como decía el gran Mufasa Simba, el ciclo de la vida, chicos, recuerden el ciclo de la vida. Imaginémonos una lombriz de tierra, que uno dice, ve acá, ¿qué hace una lombriz? Para pescar, si acaso puede servir, pero eso no tiene gran cosa. Pues le cuento que no es así, chicos. Una simple lombriz, estando en el suelo, comienza a excavar hoyitos. Esos hoyitos permiten una circulación de oxígeno, o sea, airean la tierra a su vez, que cuando van excretando, van a su vez abonando el suelo. Es decir, fíjense cómo una sola lombriz de tierra puede tener tantas funciones, que serán otros organismos también que viven en el ambiente, que para nosotros no sirven para mucho, ni van ni vienen. También aquí sirven de alimento a otros animales o a nosotros también. O sea, en el ciclo ya tenemos animales que se alimentan de otros. Y aquí vamos a hacer nuevamente el diagrama para que no se me pierdan. Yo tengo dominio bacteria, dominio arquea, que va a tener dos reinos. Bacteria tiene bacteria y arquea tiene bacteria. Repito, bacteria y arquea cada una tiene un reino. Si lo sumamos serían dos. Pero bueno, el detalle es que bacteria y arquea cada una tiene un reino. Repito, bacteria y arquea cada una solo tiene un reino, que se denomina igual. Cuando voy a Eucaria me doy cuenta de que no es así, de que ella tiene 4 reinos, a diferencia de bacteria y arquea. Diferencias entre ambos, que bacteria y arquea carentes de núcleo, mientras que Eucaria tiene núcleo. Diferencia entre bacteria y arquea, nuevamente se la repito, bacteria tiene pared celular formada de péptidoglucano y arquea no. Arquea son extremófilos, viven en lugares extremos, mientras que Eucaria tiene otras características que van de organismos pluricelulares. Tenemos organismos aquí que son pluricelulares y unicelulares, pero todos tienen que tener núcleo. Eso es una característica fundamental de este dominio. Entonces, cuando estamos viendo la categoría de clasificación, nos damos cuenta de que vemos una lista de nombres que uno dice, ven acá, ¿y qué significa ese nombre que está ahí? Pues bueno, entonces aquí, según esta clasificación, es que se van poniendo todos los organismos que son parecidos. Semejanza genética y semejanza morfológica. Entonces, de aquí fue que tomamos la mayor parte de las fotos. Y nada, chicos, hasta aquí llega esta clase del día de hoy. Pendiente con la próxima clase que ya va a estar subida. Y ya saben, cualquier información o duda, vayan a los foros, escríbanos y ahí le estaríamos respondiendo. Un placer y nos vemos en una próxima.